Existe una buena posibilidad de que hoy hayas comido algo que está perjudicando tu memoria y no tienes idea de ello. No estoy hablando de veneno ni de algo exótico. Estoy hablando de alimentos completamente comunes que la mayoría de las personas consume todos los días, que están presentes en casi todas las casas y que la ciencia viene mostrando con cada vez más claridad que tienen un impacto real y negativo sobre la salud del cerebro, especialmente después de los 60 años. Hoy te voy a mostrar cuáles son esos alimentos, explicar exactamente por qué perjudican la memoria y, más importante, por qué los puedes sustituir sin renunciar al placer de comer bien. Quédate hasta el final, porque el último ítem de la lista es probablemente el más sorprendente y el más común en las mesas brasileñas. Mi nombre es Dr. Elena y cada semana traigo aquí información práctica y basada en ciencia sobre salud cognitiva para quienes tienen más de 60 años. Si aún no conoces el canal, bienvenido y aprovecha para suscribirte para no perderte los próximos videos. Antes de comenzar, necesito dejar algo claro. Este video no es sobre una dieta restrictiva, no es sobre prohibir el placer y no es sobre transformar tu alimentación de un día para el otro. Es sobre información, porque cuando entiendes lo que un alimento le hace a tu cerebro, naturalmente comienzas a tomar decisiones diferentes, no por obligación, sino por conciencia. El cerebro es el órgano más exigente del cuerpo humano. Consume cerca del 20% de toda la energía que ingieres, aún representando apenas el 2% del peso corporal. Lo que pones en el plato afecta directamente la calidad del combustible que el cerebro recibe. Y después de los 60 años, cuando el cerebro ya está más vulnerable a las inflamaciones y al estrés oxidativo, esta relación se vuelve aún más importante. Cierto tipo de alimento aumenta la inflamación en el cerebro, daña los vasos sanguíneos que nutren las células cerebrales e interfiere en los mecanismos que permiten al cerebro formar y mantener memorias. No de forma inmediata, sino de forma acumulada, a lo largo de meses y años. Vamos entonces a lo que la ciencia dice sobre los alimentos que más perjudican la memoria después de los 60. Alimento 1. Azúcar refinada y alimentos ultraprocesados dulces. El primer ítem de la lista no va a sorprender a nadie, pero el motivo por el cual perjudica la memoria es más profundo de lo que la mayoría de las personas imagina. El azúcar refinada, presente en refrescos, galletas, pasteles industrializados, jugos de caja y dulces en general, causa picos rápidos de glucosa en la sangre. Estos picos, cuando ocurren con frecuencia, dañan los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes para las células cerebrales. Pero hay además otro mecanismo. Estudios recientes muestran que el exceso de azúcar reduce la producción de una proteína llamada BDNF, la misma que mencioné en videos anteriores, que funciona como un abono para el cerebro y que es esencial para la formación de nuevas memorias. Cuanto menos BDNF, más difícil se le hace al cerebro aprender y retener información nueva. La sustitución inteligente no es cortar el dulce completamente, es cambiarlo. Frutas frescas, dátiles, chocolate amargo con más de 70% de cacao y miel pura son alternativas que satisfacen el deseo de algo dulce sin el pico de glucosa que perjudica al cerebro. Alimento 2. Grasas trans y frituras industriales.
El segundo alimento de la lista es tal vez el más dañino de todos para la salud del cerebro y también uno de los más consumidos. Las grasas trans, presentes en margarinas, snacks de paquete, galletas rellenas, comida rápida y frituras industriales, son un tipo de grasa artificial que el cuerpo humano no reconoce como natural y no sabe procesar adecuadamente. Investigaciones muestran que el consumo regular de grasas trans está directamente asociado a niveles más altos de inflamación cerebral, a un volumen menor del hipocampo, que es la región del cerebro responsable de la memoria, y a un desempeño cognitivo significativamente peor en pruebas de memoria y razonamiento. Un estudio publicado en la revista científica Neurology acompañó a adultos por varios años y encontró una relación directa. Cuanto mayor era el consumo de grasas trans, peor era la memoria de palabras, independientemente de otros factores como edad, escolaridad y salud general. La sustitución. Usa aceite de oliva virgen extra, aceite de coco con moderación y mantequilla de buena procedencia en vez de margarina. Para frituras ocasionales, el aceite de oliva o el aceite de coco resisten mejor el calor y son mucho menos agresivos para el cerebro. Alimento 3. Carbohidratos refinados, pan blanco, arroz blanco y pastas simples. Este es el ítem que genera más polémica, porque forma parte de la base alimentaria de muchas culturas, incluida la brasileña. Pero los datos científicos sobre este tema son bastante claros, así que es importante hablar sobre esto con honestidad. El pan blanco, el arroz blanco, las pastas hechas con harina refinada y otros carbohidratos simples se comportan de forma muy parecida al azúcar en el organismo. Se digieren rápidamente, causan picos de glucosa en la sangre y desencadenan el mismo proceso inflamatorio que perjudica al cerebro. El problema es que estos alimentos tienen un índice glucémico muy alto, lo que significa que elevan el azúcar en la sangre de forma rápida e intensa. Y cuando esto sucede repetidamente a lo largo de los años, el cerebro acumula los efectos de esa inflamación crónica de bajo grado. Esto no significa que necesites eliminar el arroz o el pan de tu vida. La clave está en el equilibrio y en la sustitución gradual. El arroz integral, el pan de fermentación natural o de granos enteros y las pastas integrales tienen un índice glucémico mucho más bajo y proporcionan al cerebro una energía más estable y duradera. Si la sustitución parece difícil, comienza despacio. Cambia solo el pan del desayuno por una opción integral. Eso ya marca la diferencia a lo largo del tiempo. Alimento 4. Alcohol en exceso. Voy a ser directa en este punto, porque es un tema que merece claridad. El alcohol es una neurotoxina, es decir, una sustancia que, en cantidades elevadas, es tóxica para las células del sistema nervioso. Esto no es una opinión, es fisiología básica. El consumo regular y excesivo de alcohol reduce el volumen cerebral a lo largo del tiempo, perjudica la comunicación entre las células del cerebro, interfiere en el sueño profundo y, como discutimos en el video anterior, el sueño es fundamental para la consolidación de la memoria y aumenta significativamente el riesgo de demencia. La buena noticia es que el consumo moderado, que los especialistas definen generalmente como una copa de vino al día para mujeres y 2 para hombres, no presenta los mismos riesgos. El problema está en el exceso y en la regularidad.
Si percibes que consumes alcohol todos los días o en cantidades relevantes, vale una conversación honesta con tu médico. No hay juicio aquí, solo información para que puedas tomar decisiones conscientes sobre la salud de tu cerebro. Alimento 5. Sal en exceso y alimentos ultraprocesados salados. Este item suele sorprender a las personas porque asociamos la sal más al corazón que al cerebro, pero la relación es directa e importante. El exceso de sodio en la dieta eleva la presión arterial, y la presión alta es uno de los factores de riesgo más significativos para el declive cognitivo y para el Alzheimer, porque la presión elevada daña progresivamente los pequeños vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, reduciendo el flujo de sangre y oxígeno para las células cerebrales. Pero hay además un segundo mecanismo, descubierto más recientemente. Investigadores encontraron que el exceso de sal en la dieta reduce directamente la producción de óxido nítrico en el organismo, una molécula fundamental para la salud de los vasos del cerebro. Sin ella, esos vasos se vuelven más rígidos y menos eficientes en nutrir el tejido cerebral. Los mayores villanos aquí no son necesariamente la sal que pones en la comida en casa. Son los alimentos ultraprocesados. Embutidos como salchichas, mortadela y jamón, sopas instantáneas, condimentos listos, salsas industrializadas y snacks de paquete contienen cantidades de sodio muy por encima de lo que el organismo necesita. La sustitución. Hierbas frescas como romero, orégano, albahaca y cilantro, además de ajo y limón, son aliados poderosos para condimentar con sabor sin necesitar tanta sal. Alimento 6. Aceites vegetales refinados, soja, maíz y girasol en exceso. ¿Recuerdas que al inicio dije que el último ítem sería el más sorprendente? Llegamos a él. Los aceites vegetales refinados, aceite de soja, aceite de maíz y aceite de girasol, son probablemente los aceites más consumidos en las cocinas brasileñas, y durante décadas fueron recomendados como alternativas saludables a la grasa animal. Pero investigaciones más recientes están revisando esa recomendación con bastante consistencia. El problema central está en la proporción entre dos tipos de grasas, los omega 6 y los omega 3. El cerebro necesita ambos en equilibrio para funcionar bien. Históricamente, los seres humanos consumían estos dos tipos en proporciones similares. Con la industrialización de la alimentación, esa proporción quedó completamente desequilibrada, y los aceites vegetales refinados son los grandes responsables de eso, pues son extremadamente ricos en omega 6. Cuando el omega 6 está muy por encima del omega 3 en el organismo, el resultado es un estado de inflamación crónica, y la inflamación, como hemos visto a lo largo de todos estos videos, es uno de los principales enemigos de la salud cerebral. Esto no significa que esos aceites sean veneno. Significa que el exceso y el uso exclusivo de ellos, sin el equilibrio con fuentes de omega 3 como pescados grasos, linaza, chía y nueces, es un patrón alimentario que perjudica al cerebro a lo largo del tiempo. La sustitución. Aceite de oliva virgen extra para condimentar y sofreír a temperatura media. Y aumentar el consumo semanal de sardina, salmón o atún. Fuentes ricas en omega 3 que reequilibran esa proporción.
¿Por qué este es el sorprendente? La mayoría de las personas considera estos aceites saludables. El choque de percibir que algo tan cotidiano puede ser problemático es lo que genera que se comparta y haya comentarios. Entrégalo con cuidado, sin alarmismo. Antes de cerrar, no quiero dejarte solo con lo que debes evitar, porque eso sería una visión incompleta. El cerebro tiene alimentos que adora, que lo fortalecen y que protegen la memoria de forma activa. Pescados grasos como sardina, salmón y atún son los campeones, ricos en omega 3, que es literalmente el material de construcción de las membranas de las células cerebrales. Frutas rojas como fresa, arándano y mora tienen compuestos llamados flavonoides, que reducen la inflamación cerebral y mejoran la comunicación entre las neuronas. Los huevos son una de las mejores fuentes de colina, una sustancia esencial para la producción de acetilcolina, el neurotransmisor directamente responsable de la memoria y del aprendizaje. Nueces y frutos secos proporcionan vitamina E y grasas saludables que protegen las células cerebrales del envejecimiento precoz. Y el aceite de oliva virgen extra, uno de los alimentos más estudiados en el mundo. Tiene efectos antiinflamatorios y neuroprotectores comprobados por décadas de investigación. La idea no es hacer una dieta perfecta, es ir haciendo sustituciones simples, una a la vez, hasta que estos alimentos se vuelvan parte natural de tu día a día. Entonces, recapitulando los 6 alimentos que perjudican la memoria después de los 60. Número 1. Azúcar refinada y ultraprocesados dulces. Causan picos de glucosa que inflaman el cerebro y reducen la proteína esencial para la memoria. Número 2. Grasas trans en margarinas, snacks y comida rápida, asociadas directamente a menor volumen del hipocampo y peor desempeño cognitivo. Número 3. Carbohidratos refinados como pan blanco y arroz blanco en exceso. Se comportan como azúcar en el organismo y generan inflamación acumulada. Número 4. Alcohol en exceso. Neurotóxico en altas cantidades. Interfiere en el sueño y aumenta el riesgo de demencia. Número 5. Sal y ultraprocesados salados. Elevan la presión arterial y reducen el flujo de sangre para el cerebro. Y número 6, el más sorprendente. Aceites vegetales refinados en exceso, sin el equilibrio con fuentes de omega 3. Generan inflamación crónica que daña el cerebro a lo largo del tiempo. Y los aliados de tu cerebro: pescados grasos, frutas rojas, huevos, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. Si este video te hizo mirar diferente lo que está en tu plato, compártelo con alguien que te importe, porque esta información puede marcar una diferencia real en la vida de quien aún no lo sabe. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Cada semana un tema nuevo sobre cómo proteger tu memoria y la salud de tu cerebro después de los 60. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 6 alimentos fue la mayor sorpresa para ti? ¿Cuál vas a intentar reducir primero? Leo todos los comentarios y me encanta saber lo que están pensando. Cuida bien lo que pones en el plato y por lo tanto, cuida bien tu memoria. Hasta el próximo video.